Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en una tercera parte, ¿no? En una tercera parte de lo que es el panorama de la Argentina en el siglo XIX, pero esencialmente en el desarrollo de lo que vendría a ser el origen de la literatura gauchesca, ¿no? Ya aquí entramos en un desarrollo de la literatura gauchesca y cómo se va construyendo sus características y descripciones, ¿no? Bueno, vamos a partir de lo que es el primer tercio del siglo XIX, ¿no? En donde la tradición oral y el arte de los payadores confluyen para ser utilizados por autores cultos y urbanos, ¿no? Es decir, que estos escritores, ¿sí?, cultos, ¿sí?, toman este tipo de costumbre y de cultura rural para llevarlo, ¿sí?, en sus obras literarias, ¿no? Tuvo dos motivos, ¿sí?, ligados al desarrollo político y cultural de la nación, ¿sí? Primero, el de apelar a un público iletrado que participaba en las luchas militares y políticas posteriores a la independencia, ¿sí? Ese es uno de los motivos. Y el otro de los motivos es el deseo de diferenciarse de la literatura culta de origen y de tinte totalmente europeo, creando una expresión que fuera signo de identidad propia de nuestro país, ¿sí? Ahora, Josefina Ludmer, ¿sí?, en su análisis, que es el género gauchesco, ¿sí?, género que abarca, dice que este género abarca tres momentos o tres estadios, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la utilización del gaucho para las luchas militares, que viene a ser el gaucho patriota, ¿sí? Por otro lado, y en otro estadio, en otro momento, el empleo de la voz del gaucho por parte de la cultura letrada, ¿sí? Y finalmente, en un tercer estadio, el uso del género para integrar al gaucho en la civilización y en la ley, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso emancipador, ¿no?, en donde se trata de integrar al sistema moderno al gaucho, ¿no? Y para estos tres estadios, para estos tres momentos, para este objetivo, ¿sí?, hay tres autores claves de la literatura gauchesca quienes cimentaron el género en la literatura argentina, ¿sí? Por un lado lo tenemos a Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo, que es el primer poeta uruguayo y primer autor gauchesco. Sus obras se dividen entre lo que son cielitos y diálogos patrióticos, ¿sí? Los cielitos son composiciones populares, mientras que los diálogos patrióticos son payadas populares también, ¿sí? Después también aparece Hilario Ascasubi, sí argentino, ¿sí?, que sigue el camino de Bartolomé Hidalgo, hasta el año 1851 escribe con el seudónimo de Paulino Lucero. Se caracterizó por el tono sombrío antirrosista, ¿sí?, porque escribió una literatura en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? La resbalosa, ¿sí? Ahí aparece este texto literario muy característico de Hilario Ascasubi, ¿no?, en donde hace referencia a los métodos y la forma de trato que tienen los federales contra los unitarios, ¿no? Y el título proviene de las torturas que les propiciaban los federales a los unitarios, ¿no?, en donde los colgaban, ¿sí?, de un andamio, de sus brazos, ¿sí?, lo desnudaban, ¿sí?, lo desollaban al unitario, ¿sí?, de tal forma que no le producía una muerte repentina, ¿no? Y cuando los desollaban, las vísceras, ¿sí?, se les caían por una cuestión de gravedad e empezaba a empañar el piso con sangre, ¿no? De allí que lo iban soltando un poco, aflojando la soga para que sus pies, ¿sí?, se resbalaran en su propia sangre, ¿no? El unitario, con ojos totalmente desorbitados, veía cómo se caía toda su humanidad, ¿no? Entonces de allí viene el título La Resbalosa, porque ellos se resbalaban en su propia sangre, ¿no? Hasta tal punto llega, ¿sí?, la morbosidad de las torturas federales propiciadas hacia los
unitarios, ¿no? Terrible, terrible. Y Hilario Ascasubi en este texto que es La Refalosa lo describe de una manera excepcional. ¿Sí? En La Resbalosa, ¿sí? Lo escribe él con el seudónimo de Aniceto el Gallo, ¿no? Satiriza al gobierno de Urquiza desde el año 1854, ¿no? De ahí recién se empieza a sentir una disminución, ¿no? Empieza a atenuar, ¿sí? Su letra, su prosa filosa hacia la política. Bueno, ya lo tenemos a Bartolomé Hidalgo, ya hablamos de Hilario Ascasubi, ahora es el turno del tercer autor clave de la literatura gauchesca, que es Estanislao del Campo. ¿Sí? En sus composiciones, Estanislao del Campo convierte el fenómeno de la literatura gauchesca, ¿sí? en Fausto, ¿sí? Su obra, ¿sí? Cumbre de Estanislao del Campo, ¿no? Sí, que lee la alta cultura a través de un filtro, de la interpretación y el lenguaje del gaucho, es decir, que ve a la gente de la ciudad con ojos del gaucho, cómo el gaucho observa a este hombre de ciudad, esta cultura urbana, ¿sí? Intentando de alguna manera extender la difusión de la literatura gauchesca al público culto de las ciudades, ¿sí? Bueno, y en la base de estos tres escritores claves de la literatura gauchesca surge, ¿sí? El autor más representativo de este género en la literatura argentina, que es José Hernández, ¿no? José Hernández compone, ¿sí? el texto, el poema, ¿sí? Más importante de la literatura argentina, que es el Martín Fierro, sobre las bases de una poesía gauchesca ya establecida como género, ¿no? Porque sus antecesores, ¿sí? Estos tres que nombramos con anterioridad, ¿sí? Marcan las bases, la pauta, el cimiento de este tipo de género literario, ¿sí? Le permite de alguna manera introducir innovaciones formales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de el monólogo en las payadas es una estrategia nueva que utiliza José Hernández en sus textos literarios, ¿no? ¿Sí? Su obra logra unir el discurso ideológico y literario con la unión de las dos vertientes anteriores, ¿no? ¿Sí? Entonces, la militante, ¿sí? La vertiente militante de Bartolomé Hidalgo, ¿sí? Y la de Hilario Ascasubi, ¿sí? Como así también la estetizante de Estanislao del Campo, ¿sí? La vuelta del Martín Fierro en el año 1879 coincide con la época de modernización y afianzamiento de lo que es el Estado liberal, que deja al gaucho fuera del espectro social y político, lo saca de circulación al gaucho. En el año ya 1879, esa fecha marca el ocaso de lo que se considera la literatura gauchesca y queda como elemento esencial de la cultura y del arte argentino, no como parte constitutiva de la construcción de la identidad, ¿sí? De nuestro suelo nacional. Bueno, la figura del gaucho, que en quechua, ¿sí? Se pronuncia huachu, ¿sí? Que significa huérfano, vagabundo, ¿sí? De ahí que un animal es que se encuentra en monte adentro, solo, ¿sí? Es un huachito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene, ¿sí? Ni su papá ni su mamá, ¿no? Es huérfano, es huacho, ¿sí? Que tiene su significado en gaucho, ¿sí? Hasta que desde lo que se llamaba, ¿sí? Gaucho a los habitantes de las extensas llanuras, ¿no? Que desde el siglo XVII se dedicaba a la caza del ganado cimarrón. Ganado cimarrón, que es aquel ganado que nace y se cría y vive en el monte, que no tiene un dueño determinado, ¿sí? El caballo del gaucho
era su medio de transporte, ¿no? Y su fiel compañero en todo momento. Era hábil en el manejo de las boleadoras, lazo y el cuchillo, ¿no? El fajón, ¿sí? Que era su arma fundamental, ¿sí? El comercio de carnes y de cuero era el sustento que permitía subsistir y era el modus vivendi que tenía el gaucho en ese tiempo, ¿no? Hasta que la demanda de estos productos por europeos, ¿sí? Como así también la competencia con los indios y el inicio de las actividades agrícolas diezmaron totalmente el ganado, ¿sí? Es decir, todo lo que ellos lograban conseguir para poder comercializar y subsistir, ¿no? Y de esta forma alteraron para siempre la forma de vida, el modus vivendi de este personaje de nuestro suelo. Entrando ya en lo que es el siglo XIX, muchos de estos gauchos participaron de las luchas por la independencia, ¿sí? O sirvieron a caudillos federales, ¿sí? Otros forzados a ir a la frontera a luchar contra los indios. La palabra gaucho se cargó de un valor ambiguo y se diferenciaron dos tipos de gauchos. Por un lado tenemos al gaucho que es paisano, ¿sí? Al paisano gaucho, honrado, trabajador, totalmente respetuoso, con honor y con honra. Y por otro lado tenemos al gaucho neto, ¿sí? Al gaucho que no tiene ningún influjo de las nuevas sociedades, ¿no? Que es jugador, es pendenciero, que huye de la justicia y es desertor. Hacia el año ya finalmente 1880, el gaucho dejó de ser un hombre libre, de andar por toda la pampa. No, ¿sí? Porque la política liberal que se venía implementando lo ve como un elemento de atraso, ¿sí? Es barbarie, ¿sí? Entonces contrario a la civilización y sus características, y se volvieron valores del ser argentino. Bueno, de esta forma, chicos, culminamos con lo que es la literatura gauchesca. Seguramente vamos a seguir aunando en los próximos tutoriales obras literarias gauchescas y analizándolas para poder entender la construcción de la identidad del pueblo argentino. ¿Sí? Muchísimas gracias. No se olviden colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder continuar subiendo videos. Nos estamos viendo. Muchas gracias.